Ya comenzamos. Muy buenos días a todos. Buenas tardes, perdón. Les damos la más cordial bienvenida a todos los participantes a esta reunión que vamos a tener el día de hoy con la doctora Gabriela González Pérez. Ella, voy a leer un poquito de su currículum, por favor. La voy a presentar. La doctora Gabriela González Pérez realizó su doctorado en la Universidad de Massachusetts, en Amsterdam, en Estados Unidos. Perdón, es su postdoctorado en inmunología. Realizó su doctorado en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Realizó su doctorado en Ciencias de Biomedicina Molecular. También en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN realizó su maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular. Ella tiene la licenciatura en Químico Farmacobiología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y tiene mucha experiencia en la investigación. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa Reyes, de los Reyes, en la Ciudad de México. Ella trabaja en el Departamento de Fisiología y Desarrollo Celular. Es investigadora en Ciencias Médicas C. Ha realizado publicaciones y pues hoy nos va a compartir el webinar titulado Las bacterias buenas que habitan en tu cuerpo te mantienen saludable. Bienvenida y muchas gracias, doctora Gaby, por participar con nosotros. Un favor, Hola. Doctora Gaby, un segundito. Creo que Sí. Cami está rayando el pizarrón. No sé si puede borrar, por favor, las rayitas verdes que pusiste. Nena, ¿eres tan amable? No sé si fue Cami, me parece. Cami, ¿me escuchas? Ahí están rayando más el pizarrón. No sé si hay algún adulto con el niño o la niña, por favor. Para borrar antes de que comience la doctora. Creo que fue el apuntador, ¿no? No. Sí, no hay problema, podemos empezar. ¿No? Ya nos decoró la diapositiva, Cami. Bueno, ahí lo borré. Muchas gracias por estar presentes en este seminario. Le doy las gracias a Cafecito Científico por la invitación. Y bueno, niños, niñas, no tan niños y no tan niñas, les voy a presentar el día de hoy este tema: las bacterias buenas que habitan en tu cuerpo te mantienen saludable. Vamos a mantener nuestros micrófonos apagados, pero voy a hacer varias preguntas a lo largo de la plática, entonces con toda confianza pueden contestar, que no les dé pena. Entre más participen, más aprendemos. Muy bien. Pues nuestro título habla de las bacterias, pero ¿saben qué son las bacterias? ¿Alguien me puede decir qué entiende por bacterias? Las bacterias son... Las bacterias... Hola, Cami. Hola. ¿Qué son las bacterias, mami? Está apagado tu micrófono. Las bacterias son enfermar las personas, enfermas todas las personas y las mal. Se enferman. Se enferman. Ok. Bueno, muchos pueden pensar que las bacterias solo nos enferman, pero no todas las bacterias son malas y nos enferman. También hay bacterias buenas que lo que ayudan es a mantenernos sanos.
Las bacterias pues son organismos muy pequeñitos que solo podríamos ver con un microscopio. Y estas están formadas por una sola célula y fueron de las primeras que empezaron a habitar la Tierra. Así como nosotros tenemos cabeza, tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos ojos, nariz, boca, ellas también tienen un cuerpecito y en este cuerpecito, pues ellas pueden tener diferentes estructuras que les pueden ayudar a convivir con su entorno. Por ejemplo, pueden tener unos pequeños pelitos que les llaman pilis. Las protege una estructura que se llama la membrana celular. Para ayudarse a mover, pueden tener una colita que le llamamos flagelo, que es la que estamos viendo aquí en la imagen de la bacteria. Y bueno, las bacterias pueden tener diferentes formas y entonces cuando están formadas como en forma de círculo, decimos que son cocos. Los cocos pueden ser formando una hilerita y entonces les llamamos estreptococos. Cuando los cocos están en dos, es decir, que les llamamos diplococos, existen algunos ejemplos de estas, como por ejemplo la Neisseria, pero cuando estos cocos se agrupan en forma de un racimo como el de las uvas, entonces les llamamos estafilococos. Cuando estas bacterias tienen una forma más como de cilindro, de rectángulo, estas los llamamos bacilos. Cuando tenemos un solo bacilo, hay bacterias que se llaman, por ejemplo, Escherichia coli. Hay unos bacilos que también pueden ser en forma de escalerita, bueno, de hilerita, perdón, y entonces se llaman esos estreptobacilos. Y tenemos, por ejemplo, algunos bacilos que son muy buenos para nuestro organismo, a lo mejor han oído hablar de ellos, que se llaman lactobacilos. Por último, otra de las formas que pueden tener las bacterias puede ser en forma de espirilos, es decir, como churritos, y también pueden estar en forma curveada. De estos, pues uno de los ejemplos más conocidos es uno que se llama Vibrio cólera. No sé si han oído hablar del Vibrio cólera, que puede causarnos diarrea. Pero ¿dónde es que encontramos estas bacterias en nuestro cuerpo? Estas bacterias las podemos tener en nuestra piel, las podemos tener en nuestra boca, las podemos tener en el tracto respiratorio, en el tracto gastrointestinal y en el tracto geniturinario. Cuando nuestras bacterias están en el tracto gastrointestinal, forman parte de lo que se llama microbiota intestinal. ¿Ustedes han oído hablar de la palabra microbiota? La he escuchado, pero nunca he sabido el significado. Sí, yo también. Bueno, ¿a qué le suena la palabra micro? Pequeño. Pelota no visible. Pequeño. Ajá. ¿Y biota qué significará? Pues ¿De creo que bacteria? bio es vida, entonces me imagino que biota debe ser como un conjunto de microorganismos. Exacto, es un conjunto de microorganismos que son organismos pequeñitos y entonces cuando están en el tracto gastrointestinal le llamamos microbiota intestinal. Muy bien. Bueno, estábamos hablando que existen bacterias buenas y existen bacterias malas. Cuando la mayoría de nuestras bacterias en el intestino son buenas, decimos que tenemos una microbiota sana y esa nos ayuda a mantenernos saludables. En cambio, cuando la mayoría de las bacterias son malas, nuestra microbiota está enferma y nos puede causar enfermedad. Pero ¿para qué nos sirven las bacterias buenas del intestino? Bueno, como ustedes saben, muchos de los alimentos que consumimos no somos capaces de poder metabolizarlos. Entonces esas bacterias buenas nos ayudan a hacerlos cada vez más chiquitos y sacar de ahí los nutrientes. Entonces nos ayudan a favorecer la digestión de estos alimentos.
y nos ayudan a que se absorban en nuestro intestino y eso nos va a permitir crecer y mantenernos saludables. ¿Qué tipo de nutrientes nos ayudan a absorber? Pues pueden ser, por ejemplo, los aminoácidos que forman parte de las proteínas, las vitaminas, los azúcares, y también nos ayudan a sintetizar algunas sustancias que nosotros por sí mismos no podríamos hacer, como por ejemplo vitaminas. ¿Han oído hablar de la vitamina K y de la vitamina B12? Claro, Sí. Ah, pues esas no las puede hacer nuestro cuerpo, para eso nos ayudan las bacterias. Y también hay unos metabolitos que les llaman ácidos grasos de cadena corta, que son unos productos de estas bacterias que les ayudan a comunicarse con otras células. Ahora, también tienen una función de barrera, es decir, cuando están sanas y están creciendo, ocupan un espacio en nuestro intestino. De esa manera, evitan que lleguen a instalarse bacterias malas. Entonces, ellas forman una capita que nos protegen. Además, ¿qué pueden hacer? Esta capita de bacterias buenas, pues lo que hace es protegernos de que lleguen bacterias malas, que lleguen a entrar toxinas, que son sustancias que son nocivas, y también ayudan a producir moco. Este moco va a evitar que también puedan pasar otras bacterias malas. Además, tienen una función de defensa. ¿Han oído hablar del sistema inmune? Sí, ¡Qué bien! ¿Qué Sí. células? ¿Se acuerdan de algunas células que son del sistema inmune? ¿Para qué nos sirven? la- las, las, ¿Para qué nos es que sirven? no sé si son del sistema inmune. A ver, pero, platícame y yo ahorita te digo. eh, estaba pensando en las células blancas. Ándale, sí. Las células blancas les llamamos leucocitos y dentro de los leucocitos hay varios tipos. Por ejemplo, están los linfocitos T, los linfocitos B. Muy bien. ¿Alguien se acuerda de otro tipo de célula inmune? Ah, creo que también los monocitos y los macrófagos. Ay, qué bien, sí saben. Los monocitos y los macrófagos son de las células que entran en contacto eh, más rápido con los microorganismos o agentes extraños que entran a nuestro cuerpo. Y por ejemplo, estos macrófagos agarran esos microorganismos y se los comen y los hacen pedacitos y le muestran pedacitos de esos microorganismos a nuestras células inmunes para que sepan quién entró y entonces puedan defendernos. Muy bien. Bueno, pues las bacterias que habitan en el intestino también están interaccionando, es decir, platicando con nuestras células inmunes. Ambas se desarrollan a la par. Si afectamos a las bacterias buenas, también podemos afectar a nuestro sistema inmunológico y viceversa. También cumplen una función de mantenimiento, es decir, que ayudan a la maduración de nuestro tracto gastrointestinal y a que la mucosa entonces se mantenga íntegra, es decir, que no haya huecos por donde puedan entrar bacterias malas, que se produzca el moco y todo esto es lo que nos puede mantener saludables. Ahora, ¿qué factores pueden influir en el tipo de microbiota intestinal que desarrollan los niños y las niñas? ¿Alguien sabe? ¿Se imaginan cómo puede ser? ¿No? Bueno, vamos a platicar con esta figurita. Pues, Netos, ¿mandé? metos. ¿Con los alimentos? Sí, con los alimentos. Pues, ¿en qué factores pueden influir en el tipo de microbiota intestinal que tenemos los niños y las niñas? Bueno, una de ellas es el tipo de microbiota que tiene nuestra mamá. Nuestra mamá nos va a pasar mucha microbiota a través de diferentes vías. Ahora, ¿qué otro tipo puede influir? El ambiente en el que vivimos, es decir, si convivimos con más niños, con más familiares,
si salimos a jugar a diferentes lados, por ejemplo, al bosque, en los ríos, en el mar. Si tenemos mascotas en nuestra casa, cuando tenemos mascotas en nuestra casa, las bacterias que habitan en nuestros intestinos son muchas más y más diversas. ¿Qué también puede influir? Pues negativamente puede influir, por ejemplo, que estemos viviendo en un lugar contaminado, o que estemos en contacto con agua contaminada. ¿Qué otro factor puede influir? El tipo de nacimiento. En este tipo de nacimiento, pues nos referimos a cómo nacimos, es decir, por parto natural o por cesárea. Muy bien. Entonces, otro factor que influye es también qué edad teníamos cuando nacimos. Cuando nacemos o cuando estamos en la pancita de nuestra mamá, pues empezamos muy chiquititos y poco a poco nos vamos haciendo más grandes. ¿Alguien se acuerda a qué edad nacemos? ¿Cuántos meses pasamos en la pancita de nuestra mamá? 9. 9. Oigan, ¿y saben que también hay bebecitos que nacen antes de los 9 meses? 9. Sí. Sí, Sí, debido a la formación. sí, bueno, hay bebecitos que nacen antes de los 9 meses. Pueden nacer, por ejemplo, a los 7, a los 8 meses. Entonces, estos bebecitos que nacen antes de tiempo, pues entonces nacen más chiquitos, su cuerpecito es más inmaduro, todo su organismo, pues al ser más inmaduro, también es más susceptible para que se enfermen. Entonces, es muy importante también en qué edad gestacional nacemos. A eso nos referimos con cuántos meses teníamos cuando nacimos de nuestra mamita. Ahora, Tiene una pregunta, estaba con la mano sí, levantada. sí, Julio, te escuchamos. También hay personas que esperan la buena formación del hijo, pasando más del año en el nacimiento, en la formación de la panza de la mamá, pasando más del año esperando que el bebé se forme sano. No, cuando los niños ya cumplen los 9 meses, ya no pueden vivir en la pancita de mamá porque ya no hay espacio suficiente y ya no hay nutrientes que los puedan mantener creciendo. Entonces, cuando pasan ya de los 9 meses o están por cumplir esos 9 meses, pero ya se ve que puede haber un problema con el bebé que ya no está creciendo bien, más bien ocurre este tipo de nacimiento que se llama cesárea, que los tienen que sacar de la pancita de la mamá. No pueden estar más de 9 meses en la pancita. Ujú. Ok, Bueno, gracias. también el tipo de alimentación. ¿Ustedes han visto cómo comen los bebés? Hay 2 maneras en las que comen los bebecitos. ¿Alguien sabe? Sí. ¿Cuáles son? Por el cordón umbilical y Ese es cuando están adentro de la pancita de mamá, sí, comen a través del cordón umbilical, pero cuando ya están afuera, Toma chichita su mamá. ay, sí, toman chichi de su mamá, sí. Entonces toman lo que le llamamos del seno de mamá o de la Y chichita de toman mamá. papilla. Y comen papilla. Comen papillas, sí. Cuando mamita no les puede dar de su lechita, ¿qué leche les dan? De lata. De lata. Sí, Teta. entonces, si le dan de lata, se la dan en la mamila. ¿Sí se han fijado? Entonces tenemos cuando les da de su mamá o cuando no les puede dar su mamita, entonces les dan de la lata y es a lo que le llamamos las fórmulas. ¿Qué también puede influir? Pues el estilo de vida que tuvo nuestra mamá cuando estábamos en su pancita, es decir, si mamita se alimentaba sanamente, si fumaba o si tomaba alcohol o si comía saludable o no comía muy saludable, todo eso va a depender de cómo se forman nuestras bacterias en el intestino. Y también de unos medicamentos que se llaman antibióticos. ¿Han oído hablar de los antibióticos? Sí. ¿Estos para qué nos sirven? Cuando tienes algún tipo de bacterias, Ajá, cuando tienes algún tipo de bacterias, ¿qué bacterias? Cuando nos enfermamos, ¿no? sí. Es cuando nos los mandan. Bueno,
Pues fíjense que los antibióticos no pueden reconocer entre nuestras bacterias buenas y nuestras bacterias malas. Entonces, cuando estamos enfermos, pues hay muchas bacterias malas, pero el antibiótico también va a matar algunas de nuestras bacterias buenas y eso es malo para la microbiota de nuestro intestino. Entonces, ya sea que mamita haya tomado antibióticos durante el embarazo o que se los dieron cuando íbamos a nacer o que nosotros nos enfermamos de muy bebés, todo eso influye en que tengamos nuestra microbiota un poco lastimada. Ahora, estos son unos dibujitos que les enseñan algunos tipos de bacterias en el intestino. Y aquí lo que pueden ver es 3 escenarios, es decir, si nosotros nacimos por parto natural y nuestra mamá nos dio chichita, entonces vemos ahí un tipo de bacterias. Ahora, fíjense en esos 3 circulitos de la izquierda. ¿Qué van viendo en el primero, en el segundo y en el tercero? Se ven diferentes tipos de bacterias y más bacterias. ¿Sí se dan cuenta? En el primero hay poquitas. En el segundo hay más y en el tercero hay muchas más. Y cuando nacemos por parto natural, pero nuestra mamita no nos puede dar de comer y nos dan fórmula, ven ahí otro tipo de bacterias. Ahora, cuando nuestra mamita nacimos a través de la pancita, es decir, por cesárea, entonces ahí hay otro tipo de bacterias. Entonces, mucho de lo que va a influir en el tipo de bacterias que tienen en su intestino va a ser cómo nacieron y qué les dieron de alimento cuando nacieron. Entonces, estos tipos de bacterias pues van a ser diferentes y pueden tener una mejor salud. Se ha visto que cuando nacen de manera natural y son alimentados con el seno materno es cuando tienen una microbiota de tipo más sano. Pero, ¿qué creen? Las bacterias que habitan en nuestro intestino también se comunican con otras células y organismos de nuestro cuerpo. Ya dijimos que tienen que comunicarse con el sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema de defensa y que nos mantiene saludables. De esto también depende mucho cómo es nuestra nutrición y nuestro metabolismo. Pero además hay bacterias de nuestro intestino que a través de sustancias que producen se pueden comunicar con nuestro cerebro. ¿Sabían que tenemos neuronas en el intestino? No. No. ¿No? Pues resulta que también tenemos neuronas en el intestino y le llaman el segundo cerebro. Entonces, si se fijan, todo está relacionado, nuestras bacterias del intestino, nuestro sistema inmune, nuestro cerebro, nuestra nutrición y nuestro metabolismo. Cuando afectamos a alguno de ellos, entonces podemos alterar alguno de los otros. Por eso deben de mantenerse armoniosamente, es decir, en equilibrio. ¿Ustedes sabían que el 90% del desarrollo de su cerebro ocurre antes de los 5 años? No. Sí. No, pues esto es muy interesante. Sí. Es muy interesante porque durante nuestra etapa de bebés y de niños es cuando nuestro cerebro se desarrolla mucho más. Por eso se dice que estos primeros años de vida son muy importantes. Existen diferentes áreas del desarrollo en los niños. ¿Ustedes han oído hablar de alguna de estas áreas del desarrollo? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, platíquenme. Sí. ¿Qué han oído hablar de estas? Según yo, en la motora es donde los bebés comienzan gateando y empiezan a desarrollar lo que sean sus movimientos. Y gracias al cerebro, pues empiezan a desarrollar sus movimientos que son más finos, como las manos. Sí. Entonces hay motricidad gruesa
que es, por ejemplo, los movimientos que hacen los niños que gatean, que caminan, que saltan la cuerda, que avientan la pelota. Hay movimientos más finos, como dice Armando, por ejemplo, que aprenden a insertar cuentas en un hilo, que aprenden a apilar bloques. ¿Qué otra parte de del desarrollo infantil conocen? Valeria y Max. La socioemocional, porque es como que cuando los niños hacen amigos y cuando empiezan a tener sus relaciones. Sí, es decir, de qué manera se relacionan con otros niños y con los adultos. Y en la parte emocional también, porque conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo a regular nuestras emociones y expresar nuestras emociones. ¿Qué tipo de emociones conocen? Enojado. Ajá, ¿cómo podemos estar? Podemos estar tristes, podemos estar alegres, Enojado. enojados, sí. ¿Ves? Podemos tener miedo también. Cami también levantó la mano. Los niños también juegan con la pelota. Sí, los niños juegan con las pelotas. Ujú. Y también juegan con auras. Sí, los niños juegan. Todas esas partes son partes que van desarrollando los niños. El lenguaje también, es decir, cómo hablan los niños, cómo se expresan y cómo entienden lo que les dicen las otras personas. En la parte cognitiva, ¿saben a qué se refiere? El razonamiento. Ajá, es decir, cómo piensan, cómo entienden las cosas. Muy bien. Y en la parte sensorial, ¿alguien se acuerda de los sentidos que tenemos? Son 5 sentidos, ¿se acuerdan? Tacto. El La tacto, vista, la vista, el Gusto. gusto, el gusto, tacto. La vista. ajá. Nos faltan 2, El olfato. el La, olfato, la boca. sí, muy bien. Entonces, los niños también aprenden a El desarrollar oído. el oído, sí, cómo escuchamos, estos 5 sentidos. Bueno, ustedes saben que existen maneras de saber en qué nivel se encuentra el desarrollo de los niños, No. ¿no? Bueno, pues, ¿qué creen? Hay unas especialistas que se llaman psicólogas infantiles, es decir, son especialistas en los niños y que pueden ver en el dibujito del lado derecho. ¿Qué ven ahí? Juguetes. Muchos juguetes, ahí se ven unos aros, se ven unas figuras, unos bloques, cubitos, diferentes tamaños, una agujeta, un libro, una campana, muchos materiales ahí. Bueno, pues las psicólogas y psicólogos infantiles les aplican pruebas a los niños para ver cómo se encuentran cada una de las habilidades de estos 5 áreas. Entonces van viendo qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer y de esa manera pueden saber cómo se encuentra el desarrollo de los niños. Cuando alguna de estas áreas del desarrollo de los niños está en retraso, es decir, que todavía no hacen lo que deberían para su edad, a muchos niños los llevan a terapias. ¿Han oído hablar de las terapias? Por ejemplo, terapia física que les ayuda a alcanzar un desarrollo motor adecuado, terapia de lenguaje. ¿Sí han oído hablar de estos? Terapia ocupacional. Más o menos. Sí, muy bien.
Bueno. Es muy importante que desarrollemos, estimulemos el desarrollo infantil para que las conexiones que existen entre las neuronas de nuestro cuerpo cada vez sean más. Como pueden ver ahí, el bebecito, pues digamos que los circulitos nos van a estar representando a las neuronas. Ahí que pueden observar cuántas neuronas están unidas con las rayitas. 6. ¿Muchas o poquitas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Ahora cuando el niño ya está más grandecito, la niñita que está leyendo el libro, ¿cuántas neuronas ven ahí unidas? Más que antes. Son muchas más. Y luego cuando ya está la niña grandota, ¿cómo se ve ahí? Muchas. Muchas y muy conectadas. Por eso es necesario estimular el desarrollo de los niños. Muy bien. ¿Cómo creen que se estimula el desarrollo de los niños? ¿Ustedes van a la? Y con mamá. ¿A dónde van a aprender? Escuela. A la escuela. A la escuela. En la escuela van aprendiendo muchas cosas y así van habiendo más conexiones en su cerebro. Escuela. También cuando juegan, cuando conviven con sus amigos, sus amigas, sus papás, sus familiares. Muy bien. Juegas con sus amigos. Sí, cuando juegan con sus amigos. Ahora, cuando nuestra microbiota del intestino se encuentra en desequilibrio, ocurren muchas enfermedades. Como pueden ver aquí, salen muchos colores en muchos órganos. Es decir, que cuando nuestra microbiota se encuentra desequilibrada, es decir, que hay más bacterias malas que buenas, pueden haber, por ejemplo, enfermedades que tienen que ver con el neurodesarrollo de los niños, y algunas enfermedades de estas, pues pueden ser, por ejemplo, el autismo, o el síndrome de hiperactividad. También puede haber enfermedades que nos puedan ocasionar enfermedades del sistema inmunológico, como también las bacterias dijimos que nos ayudan a metabolizar y absorber los nutrientes, pues también puede haber problemas en el peso de los niños, puede haber sobrepeso, puede haber obesidad, pueden desarrollar diabetes. Entonces, por eso es muy importante que los niños tengan una microbiota sana. Ahora, ¿ven estas barritas que tienen colores? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos 3 barritas. En esa primer barrita, ¿qué ven? ¿Ven muchos colores o ven pocos colores? Bastantes. Bastantes colores. Pues miren, del lado derecho están los nombres de muchos tipos de bacterias. Entonces, en la primer columna es donde hay muchas más bacterias. Ahora, ¿qué pasa si le damos antibióticos a los bebés? ¿Qué pueden ver de diferencia entre el primero y el segundo? El segundo tendría muchas menos bacterias que el primero. Ajá, tiene muchas menos. Y ahora fíjense en el color de las bacterias. ¿Cuáles están como más? Entre el verde, el amarillo y el rojo. El rojo está más poquito, pero sí, el verde, que es el Enterococcus, y el amarillo, que es el Streptococcus, están más. Y esas bacterias son de las bacterias que nos pueden llegar a causar más enfermedades. Ahora fíjense qué pasa cuando le damos otro tipo de antibióticos a los bebés. ¿Qué ven en el número 3? Ya hay más tipos de bacterias. Hay más morado. Hay más morado, sí, el morado es Escherichia shigella. ¿Y qué otro color aparece que no se ve justo? ¿Qué otro color? Un El poco rojo de es azul. el azul son pseudomonas. Entonces, entre más antibióticos y más fuertes sean los antibióticos, más van apareciendo bacterias malas, ¿sí se dan cuenta?
que son las que tenemos en ese rectángulo de los nombres de las bacterias. Por eso es muy importante que los bebés tomen los antibióticos solo cuando es necesario y los niños también, para que no haya crecimiento de bacterias que nos puedan llegar a causar una enfermedad. Muy bien. ¿Ustedes han oído de que hay bacterias que ya son resistentes a los antibióticos? Sí, ¿Qué significa que las bacterias sean resistentes a los antibióticos? Que puede haber sobredosis. No, nos tomamos la misma cantidad de antibióticos, Que pero ya no les hacen daño. eso, que ya no les hacen daño. ¿Sí ven ahí el dibujito que está ahí de una bacteria que se está comiendo el antibiótico? Me encanta. Le encanta, ya ni le hace daño. Entonces, esas son a las que se les llama bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces, aquí tenemos una línea del tiempo, en donde en 1928 fue cuando se descubrió el primer antibiótico, que fue la penicilina. Pero ¿qué creen? Ya en 1943 empezaron a aparecer las primeras bacterias que tenían resistencia a los antibióticos. Estas resistencias a los antibióticos surgen después de que se usa mucho tiempo los antibióticos. Y en los años 80s y 90s se ve que incrementan mucho las resistencias al antibiótico porque se empiezan a usar de manera indiscriminada estos medicamentos afuera de los hospitales. Ya en 2019, la Organización Mundial de la Salud declara que la resistencia a los antibióticos por parte de estas bacterias es una de las mayores amenazas para la salud en el mundo. Y así como vamos, se estima que en el 2050 sea tan fuerte la resistencia a los antibióticos que puede incrementar las muertes en el mundo. Es decir, que las personas ya no van a poder, ya no les van a servir los antibióticos y no se van a poder curar. Esto es muy feo, ¿verdad? Sí, ¿no se pueden crear más tipos de antibióticos? Eso, muy bien. Me ganaste. Mira, entonces como ya sabemos que está tan fuerte esto de la resistencia a los antibióticos, están estudiándose nuevos antibióticos y nuevas alternativas para tratar las infecciones por las bacterias. Por ejemplo, ¿han oído hablar de los bacteriófagos? No. Bueno, los bacteriófagos son virus que infectan a las bacterias, es decir, las enferman y las matan. Y estos pueden ser específicos para solo una población, es decir, que se pueden crear virus que sean específicos para ciertas bacterias malas. Ahora, ¿qué otra cosa puede ser? Que existen el desarrollo de vacunas que se van a generar para bacterias que ya son muy resistentes a los antibióticos. ¿Qué otras estrategias están viendo? Por ejemplo, anticuerpos. ¿Ustedes saben qué se forma cuando nos vacunan? Es como engañan a nuestras defensas para saber cómo controlar o atacar a cierto virus o bacterias. Sí, bueno, nuestro sistema inmunológico produce unas moléculas que se llaman anticuerpos, que tienen forma de Y, como podemos ver en ese dibujito. Estos anticuerpos se les van a pegar a las bacterias y de esa manera nuestras células pueden reconocer que esas bacterias tienen que ser eliminadas. Entonces están desarrollando anticuerpos que puedan identificar a bacterias en especial. Ahora, nuestra microbiota. Si mantenemos sana a nuestra microbiota, es una de las alternativas para prevenir y curar infecciones causadas por bacterias que son muy resistentes a los antibióticos. Más adelante vamos a ver cómo podemos cuidar a nuestra microbiota. Ahora, también hay nuevas moléculas que se están tratando de usar como antibióticos. Estas están siendo sacadas, por ejemplo, de las algas, como los ácidos grasos y compuestos colorados. Y también hay
péptidos, es decir, pedacitos de proteínas que están siendo probados. Entonces, esto es lo nuevo que están haciendo los investigadores para tratar de combatir a estas bacterias que están siendo resistentes a los antibióticos. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes para cuidar a sus bacterias buenas? ¿Qué se les ocurre? Cuidarse y comer bien. No tomar Sí. antibióticos. No tomar antibióticos. ¿Qué más? Comer saludable. Comer saludable, exacto. Muy bien. Bien. Dormir bien, exacto. Bueno, una de las primeras, pues es que nos alimentemos sanamente y hagamos ejercicio. Si tenemos una buena alimentación y hacemos ejercicio, nuestra microbiota va a estar contenta, va a ser una microbiota sana. ¿Ustedes han oído hablar del plato del buen comer? Sí, son los alimentos que tenemos que comer con frecuencia o los que tenemos que comer menos. Ajá, ahí nos dicen qué tipos de alimentos y en qué cantidad debemos de comer para que nuestra dieta sea balanceada. Ajá, muy bien. Ahora, entonces, debemos de evitar la alimentación mala. ¿Qué es la alimentación mala? Pues que comamos en exceso azúcares, alimentos procesados como las pizzas, las hamburguesas, los hot dogs, las botanas, Los dulces. los refrescos, los dulces. Si comemos mucha de esta comida mala y además no hacemos ejercicio, ¿qué creen que le pasa a nuestra microbiota? Se enferma. ¿Sí ven ahí cómo está triste de comer hamburguesas y chocolates? Sí. ¿Se satura de grasa? Sí. En cambio la que está contenta, ¿que está comiendo? Pues está sana y pues está comiendo cosas saludables. Ujú. Muy bien. Ahora, como bien comentado, también tenemos que evitar el uso de los antibióticos de manera indiscriminada. Por eso tenemos que utilizar los antibióticos solo cuando nos los receta el doctor. Y además es muy importante también el tipo de doctor al que vamos. ¿Ustedes saben cómo se llama los doctores que ven a los niños? Pediatra. Pediatras. Los pediatras son los doctores que son especialistas en niños. Por ejemplo, los médicos generales son médicos que no hicieron todavía la especialidad y pueden ver a niños y adultos, pero los que son más especializados son los pediatras. Entonces, siempre que sea posible, pues deben de ir al pediatra para que los revisen y vean si es necesario que tomen antibióticos. Una vez que los revisa el doctor, si él considera que es necesario que tomen los antibióticos, entonces les va a dar la receta. ¿Sí sabían que ahora en la farmacia ya no nos venden antibióticos si no llevamos la receta? Sí. Sí, por eso con esa medida estamos tratando de evitar que la gente esté tomando medicamentos que no les fueron indicados por un doctor. Ahora, también es muy importante que cuando nos dan un tratamiento con el antibiótico, lo tomemos de acuerdo a como nos dice el doctor. Es decir, si nos dice 1 o 2 o 3 veces al día y te tomas tantas pastillas o te inyectan tantas veces, y nunca debemos interrumpir el tratamiento aunque ya nos sintamos mejor, porque aunque ya se puedan haber eliminado la mayoría de las bacterias malas, va a haber bacterias malas que todavía van a andar por ahí y estas van a empezar a crecer y ya no les van a hacer los antibióticos cuando nos volvamos a enfermar. Ajá. Cuando nos hayan sobrado antibióticos, ya no debemos utilizarnos. Si ya terminamos nuestro tratamiento, ya no tenemos que seguir tomando antibióticos. No debemos compartir los antibióticos con otras personas. Es decir, si hay otra persona que parece enferma pero no ha ido al médico, no es apropiado que le regalemos antibiótico. Ajá. ¿Cómo podemos evitar las infecciones? Pues lavándonos a menudo nuestras manos y manteniendo higiene y también manteniendo nuestras vacunas en orden. ¿Ustedes tienen todas sus vacunas en orden? Sí. 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 ¿Cómo llevan el registro de sus vacunas?
Todavía no. Los niños grandes ya no, pero los que son bebés y más pequeñitos como hasta los 8 años llevan una que se llama cartilla de vacunación. Ahí vienen todas las vacunas que les deben de ir poniendo. ¿Sale? Y por último, hay que deshacerse de los antibióticos en los puntos indicados. ¿Han visto que hay en las farmacias a veces como unos contenedores donde se pueden poner los medicamentos que ya no usamos? ¿Se han visto o no? Sí, Ah, bueno, entonces cuando ya tengan antibióticos extras que ya no van a utilizar, hay que depositarlos ahí. Tampoco es bueno que los andemos tirando, por ejemplo, en el fregadero o en la taza del baño o en el lavabo. ¿Por qué creen que no sea bueno que los tiremos así? eso se va al drenaje y eso contamina. Ajá, porque se va al drenaje y entonces imagínense las bacterias que puedan estar ahí, están viendo los antibióticos y eso puede hacer que se creen bacterias multiresistentes a los antibióticos. Entonces eso va haciendo las bacterias cada vez más fuertes y así tenemos menos oportunidad de eliminarlas cuando nos están causando daño. Muy bien. Ahora, ¿han oído hablar de los probióticos? En muchos comerciales. No. No. En los comerciales, a ver, aquí hay diferentes tipos de probióticos, pero ¿qué son los probióticos? Los probióticos son bacterias buenas. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, combatiendo una infección y nos mandan un antibiótico, una manera de ayudar a nuestra microbiota es, como dijimos que el antibiótico no discrimina entre una bacteria buena y una bacteria mala, para evitar que nos quedemos sin bacterias buenas, al mismo tiempo que tomamos los antibióticos podemos consumir probióticos o bacterias buenas. Y de estas hay varios ejemplos. Por ejemplo, los más conocidos son los lactobacilos, los Streptococcus thermophilus, las bifidobacterias. Y estos, ¿en dónde los podemos encontrar? Por ejemplo, en los yogurts comerciales y también en los caseros. ¿Alguno de ustedes tiene en su casa búlgaros para hacer yogur? No, No, pero sí saben que hay una manera de hacer en casa el yogur con estos cultivos de bacterias que se les llaman búlgaros, que son como unos racimitos que parecen colecitas. Entonces, cuando vayan a comerse un yogur, fíjense ¿qué tipo de bacterias buenas dice que traen? Ahora también pueden estar presentes en bebidas y alimentos fermentados. en Yacules. Exactamente, no quería decir marcas, pero estás en lo cierto. Esos son unos ejemplos de bebidas fermentadas. Muy bien. También, ¿dónde los podemos conseguir? En la farmacia o en las tiendas de suplementos alimenticios. Y vienen en diferentes formas. Pueden venir como vialecitos que tienen una solución. La agitamos bien y nos la bebemos. Pueden venir como polvo que le podemos agregar a bebidas o alimentos. Pueden venir como pastillas o cápsulas que nos las tomamos con un poquito de agua, o pueden venir como gomitas. ¿Alguno de ustedes ha tomado probióticos en estas formas? Yo. ¿De cuál tipo has tomado? Interogermina. Enterogermina, sí. Muy bien. Entonces, aquí hay que tener una consideración especial. Podemos tomar todo el tiempo los probióticos para mejorar la microbiota de nuestros intestinos, nuestra microbiota intestinal, para mantenerla saludable. Y entonces podemos estar tomando, por ejemplo, pastillitas o gomitas de manera frecuente. Pero ya cuando estamos con una infección, lo mejor es que tomemos probióticos que nos venden en la farmacia. Y es muy importante que los que tomemos sean de los que son especialmente diseñados para los niños, porque hay probióticos que son para adulto y hay probióticos que son para niño. Entonces hay que tener esto muy presente.
Disculpe, ¿también se pueden tomar frecuentemente los Yakules? Sí, eso es bueno. Podemos tomar en los Yakules, ¿sí? Esos decimos que los podemos tomar diario, pero cuando estamos enfermos, tenemos una infección y estamos tomando antibióticos, los que nos venden en la farmacia son muchos más que los que vienen en un Yakult, vienen muchísimos. Es más dosis, Entonces, ¿no? como en ese escenario están matando a muchas bacterias, tanto malas como buenas, ahí necesitamos consumir muchísimos probióticos. Por eso los que venden en la farmacia son los que traen los mejores probióticos y en mucha cantidad. ¿El tejuino tiene probióticos? ¿Cuál? ¿El tejuino? El tejuino. ¿Qué es el tejuino? Masa fermentada, es una bebida de México. Ah, sí, en alimentos fermentados sí puede haber probióticos ahí. Y el soful también es un probiótico, ¿no? Sí, en el soful también vienen cultivos de bacterias buenas, ajá. Maestra, con respecto a lo que decía del Yakult, bueno, aparte de que tiene menos, hace rato mencionó del azúcar, y como esas bebidas tienen azúcar, podría ser que sería como contradictorio un poco. Sí, exacto. Entonces, los Yakult, sí, como dices, son súper azucarados. Entonces, tenemos que tratar de obtener los probióticos de la manera más saludable. Entonces, por ejemplo, en alimentos fermentados o en bebidas o en yogurt, es de la forma, o cuando de los que venden en la farmacia o las tiendas de suplementos, son de las maneras en las que pudieran venir mucho más puros, es decir, que no vengan con otras cosas y que no tengan tanta azúcar. Hay que elegir esos, los que no tengan tanta azúcar, sí. Por ejemplo, hay yogurts que son como más naturales. ¿Qué sería más sano? Que comamos, por ejemplo, un yogur comercial de fresa que le ponen mucho azúcar y le ponen muchos saborizantes y a lo mejor poquita fruta, o que compremos yogur natural y nosotros le pongamos las fresas. Yogur Yogur natural. natural. De esa manera están evitando consumir demasiada azúcar. Muy bien. Para mí es mejor el yogur natural, ya que puedo agregarle mis propios tipos de semillas o lo que yo quiera al yogur a mi gusto. Exacto, le pueden poner granola que trae muchas semillas, le pueden poner diferentes frutas y así comen mucho Uvas, más. pasas. De acuerdo, eso es lo mejor. Yo comí uno de manzana, yo tomé una de manzana y otro de fresa. Sí, de manzana y de fresa, con frutita natural es la forma de comer más sanamente los probióticos. Muy bien. Ahora, de todo lo que hemos platicado, entonces también tengo unos consejos para las que van a ser futuras madres. Es decir, si conocen a si tienen primas o tías, que vayan a tener bebés, sus hermanas que vayan a tener bebés, de todo esto que hemos platicado, coméntenle estos consejos. Deben de cuidar su salud antes, durante y después de su embarazo. Si es posible, deben de planear un parto natural y a término. Deben de procurar amamantar a su bebé, evitar la exposición a los antibióticos y aceptar la exposición microbiana. ¿A qué se refiere esto de aceptar la exposición microbiana? Es decir, que dejemos que los niños interactúen con otros niños en diferentes ambientes, que tengan mascotas. Todas estas formas hacen que nuestra microbiota vaya siendo más diversa, es decir, más tipos de bacterias y en más cantidad. ¿De acuerdo? ¿Sí les van a pasar estos tips? Sí. Muy bien. Y por último, les quiero comentar un poco de lo que trabajo en mi laboratorio. Bueno, yo estudio algunas funciones de la microbiota y diferentes factores que influyen en esta microbiota del intestino, pero especialmente en los bebés que nacieron antes de término. Es decir, los bebitos que nacieron antes de 9 meses, que son los bebitos más pequeñitos, más frágiles,
que tienen más riesgo de sufrir enfermedades por las cuales les tienen que administrar antibióticos. Entonces, investigamos cuáles son los antecedentes de su mamá y de su nacimiento, vemos cómo es su estado de salud y de nutrición, estudiamos células de su sistema inmunológico, vemos cómo están las bacterias en su intestino y también evaluamos cómo están las diferentes áreas del neurodesarrollo que platicamos. ¿Cómo ven? ¿Suena interesante? Sí, bastante. Muy bien. Bueno, quisiera agradecer a todos por su presencia y su participación. También agradezco al Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, a las niñas y niños prematuros y sus familias por su participación en los proyectos de investigación, a mis alumnas y alumnos, a los investigadores e investigadoras que colaboran en los diferentes proyectos y a las fuentes de financiamiento. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mi correo electrónico por si quieren hacerme más preguntas y ahorita tenemos una sesión de preguntas de algunas cosas que no hayan entendido. Gracias. Muchas gracias, doctora, por tu participación. ¿Hay alguien que quiera hacerle una pregunta, un comentario a la doctora Gaby? ¿O quiera participar con alguna idea, algún conocimiento que nos quiera compartir? Fue muy interesante su presentación. Muchas gracias, Santiago. Maestra, Dime. ¿por qué los probióticos no están en las verduras? Ah, ahí hay un secreto. Hay alimentos donde no se encuentran los probióticos, pero ¿qué creen que hay en esos alimentos? Vitaminas. Pues, ahí se encuentra lo que comen las bacterias buenas. ¿Han oído hablar de los prebióticos? No. ¿A qué les suena pre? Antes. Antes. Ajá. Entonces, los prebióticos son moléculas que vienen en los alimentos y que son lo que van a comer nuestras bacterias buenas. Entonces, por eso es importante que comamos sanamente. Entonces, si comen sanamente, están consumiendo prebióticos que van a ser el alimento para sus bacterias buenas. ¿Alguna otra pregunta? La maestra Karina tiene la mano levantada. Sí, maestra. No, fue muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más? Que la mitad de las cosas que decía la doctora se me hizo muy interesante. Y yo no sabía que si consumías de más antibióticos te iba a afectar en tu salud y pues ahora voy a ser más cuidadosa con lo que consumo de medicinas. Sí, muy bien. Y aparte, ¿existen otros tipos de antibióticos? Hay diferentes tipos de antibióticos dependiendo del tipo de bacterias malas que se quiere eliminar del cuerpo. De acuerdo a la pared celular que tienen las bacterias, es decir, lo que las recubre, los clasificamos en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Y además hay bacterias que necesitan el oxígeno para vivir y entonces las llamamos aerobias, o otras que no necesitan el oxígeno para vivir y se llaman anaerobias. Entonces los diferentes tipos de antibióticos son ya sea para bacterias gram positivas y aerobias o para bacterias gram negativas y anaerobias, o sea de diferentes tipos de bacterias, tanto anaerobias como aerobias positivas y negativas. Entonces es cuando se ocupa el tipo de antibióticos que se llaman de amplio espectro. O sea, es decir, que abarcan a muchos tipos de bacterias.
pero los antibióticos son los únicos que matan bacterias, ¿eh? ¿Alguien más? Maestra, ¿por qué dormir bien ayuda a nuestras bacterias buenas? Ay, se nos escapó esto de por qué dormir bien. ¿Ustedes saben qué pasa cuando dormimos? Las neuronas se Crecemos. fortalecen. Nuestro cuerpo empieza a producir más células para nuestros tejidos. Existe un metabolismo muy intenso durante la noche. Hay sustancias que solo se producen cuando estamos dormidos, estamos en un ambiente oscuro, es decir, que no hay luz. Hay sustancias que solo se producen cuando está oscuro. Entonces, ¿qué creen que pasa si no dormimos bien? No se van a poder integrar el cuerpo correctamente. No se van a generar. No crecemos. También no crecemos. ¿Qué pasa cuando no dormimos bien y al día siguiente queremos ir a la escuela? ¿Se sienten muy activos y con ganas de aprender o no? Muy adormilados. Muy adormilados. Entonces, por eso es muy importante que durmamos al menos 8 horas. También es muy importante el horario en el que dormimos. No es bueno que los niños se duerman en la madrugada. Deben de dormirse temprano. Deben procurar entonces dormir en un ambiente donde no haya luz. ¿Sí? El tiempo de dormir para distintas edades. Sí, los niños más pequeños, pues además de lo que duermen en la noche, también tienen siestas durante el día. Son más de 12 horas, ¿no? Algo así. Y los bebitos, por ejemplo, casi se la pasan durmiendo, nada más se levantan o se despiertan para comer y ya se vuelven a dormir. Entonces, pues les agradezco muchísimo su participación. Esta presentación va a estar disponible en la página de Facebook de Cafecito Científico para que la puedan compartir también con otros amiguitos o familiares que no hayan podido estar presentes y pueden platicar de esto con sus amigos y sus amigas para que se conozca más y ayudemos a crear microbiotas sanas y niños sanos. Y Miss, tengo otra pregunta. ¿Hay antibióticos naturales? Sí, hay sustancias que están presentes en algunos alimentos que ayudan a eliminar a patógenos. Como en cuáles han oído que dicen que comer tal o cual cosa te ayuda a mantenerte sano. Brócoli. En el brócoli. Hay algo que usan mucho las mamás para sazonar los alimentos. Ajo. En el ajo, en la cebolla. Maestro, ¿y estos En la sal naturales no. tendrían? En la sal Maestra, no. Mande. estos naturales, antibióticos naturales, también tendrían el mismo efecto de eliminar las bacterias malas y buenas. No, más bien los alimentos lo que ayudan es a fortalecer nuestro estado de salud. Entonces, Sí, pero al estar decía los fortalecido, antibióticos naturales. ajá, al estar fortalecido nuestro estado de salud o obtener los antibióticos de manera natural, también pueden tener este efecto de matar no solo las bacterias malas y buenas. Doctora Gaby, ¿nos ¿Mande? podrías comentar qué tiempo es recomendable o cada cuánto es recomendable realizar una desparasitación en casa? Y si todos los familiares lo deben de realizar para tener una flora, una microbiota intestinal sana. Sí, bueno, hay que comentar, dijimos que las bacterias del intestino forman parte de la microbiota intestinal, pero la microbiota no está compuesta solamente de bacterias, también está compuesta de hongos, de virus. Entonces, es muy importante
que sepamos que también existen entonces virus buenos, hongos buenos que habitan en nuestro cuerpo. Ajá. Ahora, los parásitos, pues son organismos que nos pueden llegar a causar enfermedad, y también cuando hay, por ejemplo, parásitos en el intestino, pues ¿qué pasa? Nos enfermamos y estos también impiden que podamos absorber adecuadamente los nutrientes, entonces los niños pueden crecer menos. Y nos comentaba la doctora Rosa Isela cómo se debe de llevar la desparasitación. En los niños que son menores de 3 años, se debe consultar a los pediatras antes de hacer esto, porque puede ser muy fuerte para un niño desparasitarse, un niño pequeñito. Pero ya cuando están después de los 3 años, los pediatras recomiendan que al menos una vez al año se desparasiten, y como compartimos en casa diferentes utensilios para comer, el baño, entonces por eso se recomienda que todos los integrantes de la familia se desparasiten al mismo tiempo. Claro está también que el tipo de desparasitante es diferente para niños y para adultos. Van a ver que si van a la farmacia, a los niños les van a dar una dosis más pequeñita o un diferente antiparasitario que a los adultos. Eso sería porque el cuerpo no se ha desarrollado completamente, ¿verdad? Porque tu cuerpo es más pequeñito, entonces no necesitas consumir tanto antiparasitario. Si consumieras uno de adulto, pues podría ser tóxico para alguno de tus órganos. Ok, gracias. De nada. Muchísimas gracias, doctora Gaby. Gracias a todos los participantes. Estamos muy contentos sobre todo el ánimo de los chicos y las ganas de preguntar y de compartir también experiencias. Y valoramos mucho el tiempo y todos los conocimientos que nos ha entregado la doctora Gaby en esta sesión. Ha sido realmente muy interesante y yo creo que ha aportado mucho no solo a los niños, sino a los adultos que estamos aquí presentes también. Creo que quedó muy claro, ha sido además muy entretenido y eso es muy valioso también para que los chicos y chicas puedan poner atención y entender lo que se les quiere entregar. Entonces, muchísimas gracias, doctora Gaby. Muchas gracias. Entonces, como comentaba la doctora, en la página de Facebook va a estar esta grabación en la página de Facebook de Cafecito Científico. Se los compartí por el chat. Y también los queremos invitar a la próxima sesión, que va a ser una sesión muy importante porque es el primer aniversario de Cafecito Científico. Va a estar publicado en la misma página de Facebook. Va a ser de los últimos sábados de marzo, y tenemos como invitado a un investigador chileno que ha ido varias veces a la Antártida, entonces sí nos va a traer también mucha información interesante tanto para adultos como para niños. Y pues es una sesión especial porque es el primer aniversario de Cafecito Científico. Sí, los compartimos por la página de Facebook pronto, lo más pronto posible, la liga, y para que se conecten, y el horario que seguramente va a ser el mismo de ahora. Doctora Rosa Isela, no sé si quieres comentar algo para cerrar. No, nada más agradecer a la doctora Gaby por su participación y a ti por la colaboración que tenemos cada mes. Gracias a todos. ¿Hay una pregunta, Julio? ¿Julio? Más que nada quiero agradecer, muchas gracias por la invitación y por el tiempo que nos dedicaron. Fue muy interesante y pues espero volver a retomar el tema después. Gracias. Gracias. Gracias, doctora Gaby. Gracias, doctora Rosa Isela. La doctora Rosa Isela es la creadora de Cafecito Científico. Sí, Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengamos buena tarde. Linda tarde y lindo fin de semana. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Nos vemos dentro de un mes. Adiós. Bye, adiós. Bye, bye. Bye.